Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mates Activas. En esta oportunidad vamos a trabajar trigonometría. Para estos videos que vamos a ver en este tema, trabajaremos lo que sería la introducción a la trigonometría. Pero, ¿qué es la trigonometría? Trigonometría tiene que ver con tri, que significa tres, gonos, que significa ángulos, y metría, que significa medida. Es decir, que estamos trabajando con medidas de tres ángulos. ¿Y qué figura tiene tres ángulos internos en este caso? El triángulo. Entonces en trigonometría normalmente hacemos referencia con el estudio que vamos a hacer sobre los triángulos y otros componentes que lo conforman. Empezando por lo que sería el ángulo. Un ángulo es una porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común llamado vértice. ¿Quién es el vértice? Esto que tenemos por aquí marcado de rojo lo vamos a denominar con una letra griega. Si no conocemos el valor, los ángulos se miden en grados. En este caso, como no sabemos el valor de este ángulo particularmente, lo llamaremos alfa, puede ser beta u otra letra griega que podamos emplear. Dos semirrectas hacemos referencia a que nada más es infinita en un lado, como se trabajaba en los vectores. Básicamente son dos vectores que parten de un mismo punto, con una abertura que se mide en grados, donde el punto en común de estos dos vectores será llamado vértice, que será nuestro punto origen. Recordando que las flechas indican que las líneas se seguirán expandiendo hacia el infinito, es por eso que decimos que esta parte del plano, el interior de todo el ángulo, es una porción de nuestro plano bidimensional. Ahora vamos a ver algunos tipos de ángulos, los más relevantes para este tema. Sin embargo, más adelante haremos menciones de otros que vamos a ir necesitando. Nuestro primer ángulo es el ángulo recto, y este ángulo se caracteriza porque tiene una medida exacta de 90 grados. Para representarlo, se debe de hacer una especie de cuadrado justo donde está la unión de los dos vectores que forman nuestro ángulo, para indicar que justamente el ángulo de su apertura es de 90 grados. Es decir, vamos a ir midiendo los ángulos como que si esto fuera un reloj. Si yo tengo las manecillas del reloj en forma antihoraria y lo muevo así, y llego a las 12 en punto, pues en este momento estaremos en 90 grados. Bien, porque se dio una apertura de 90 grados, suponiendo que vamos del 3 hacia el 12. Una apertura de 90 grados en nuestro reloj. Nuestro siguiente ángulo importante es el ángulo llano, y este se caracteriza por tener una medida de 180 grados. Le llamamos llano porque tiene una forma de una recta. En este caso es como que si tenemos en nuestro reloj marcado las 3 y antihorario llegamos con un medio giro completo hasta las 9. Es decir, que hizo este recorrido para llegar a lo que sería un ángulo llano de 180 grados. Nuestro siguiente ángulo es el ángulo nulo, y en este caso el ángulo nulo nos indica que en este caso no hizo ninguna rotación, sino que quedó en el mismo lugar de inicio nuestro ángulo. Es decir, como que si nuestro reloj se hubiese averiado y simplemente queda marcando las 3 y no puede moverse de manera antihoraria u horaria. En este caso estamos hablando de forma antihoraria para dar los ejemplos. Por tanto, el grado que caracteriza al ángulo nulo es 0 grados. Nuestro siguiente ángulo que vamos a tener es el ángulo completo, y lo represento de esta manera para que se entienda. Si nosotros tenemos nuestro reloj, queremos decir que nuestro ángulo completo, si partimos desde las 3 de manera antihoraria, él va a dar la vuelta completa hasta volver a llegar al 3. Es decir, que da un giro de 360 grados, partiendo desde su origen y llegando nuevamente a su lugar de partida. ¿Cuántos grados va a tener o cuántos grados comprenden a nuestro ángulo completo? 360 grados, que es lo mismo que se comprende en una circunferencia. Aquí podemos ver que el ángulo llano, que es de 180, es justo en la mitad de nuestro ángulo completo, y nuestro ángulo recto es un cuarto
de lo que sería nuestro ángulo completo y al mismo tiempo la mitad de un ángulo llano. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Nuestro siguiente ángulo es el ángulo agudo y este simplemente lo vamos a caracterizar por ser un ángulo menor a 90 grados. Es decir, no es igual a 90, sino menor. Puede llegar, por ejemplo, a medir 89,9999, pero nunca a 90 grados, porque si no pasaría a ser un ángulo recto. Entonces, un ángulo agudo debe ser menor que 90 grados y mayor que 0 grados. Está comprendido entre 0 y 90. Y por último, nuestro ángulo a tratar en esta otra sección, tenemos el ángulo obtuso. Y es un ángulo donde vemos una apertura mayor a 90 grados, pero que debe ser menor a 180 grados. Es decir, debe ser mayor a un ángulo recto y debe ser menor a un ángulo llano. No puede llegar ni a ser llano ni a ser recto. Está entre ellos dos. Ahora, chicos, en este video vamos a trabajar lo que serían los radianes, nuestro círculo trigonométrico y algunos otros ángulos. En este caso, el radián es de suma importancia en la trigonometría porque es básicamente la medida con la que más vamos a trabajar, el ángulo con el que más vamos a trabajar. Entonces, para explicar brevemente y que se entienda qué es un radián es un ángulo central que mide aproximadamente 57 grados. Y cuando hablamos de un ángulo central, es un ángulo que se encuentra justo en el origen de la circunferencia, es decir, que su apertura comienza desde el inicio. Imagínate que es nuestro reloj y si estamos en las 3, él tiene una apertura de 57 grados. Una vez llega a 57 grados para y este va a ser nuestro radián. Una característica que tiene nuestro ángulo central, porque parte del centro de nuestra circunferencia, es que la medida del radio de la circunferencia debe ser igual al arco de la circunferencia. Y con esto no me refiero a que con esta regla yo voy a poder medir exactamente cuánto sería la medida que va desde este punto hasta este punto, porque lo que estaríamos midiendo en realidad, si lo hacemos con una regla, es medir la línea que une a nuestro arco de la circunferencia. Para poder hacer esta medida, nosotros necesitaríamos muy meticulosamente una cuerdita que nos permita medir de este punto a este punto y poder calcular su distancia. Por los momentos, la definición de radián es importante que la tengas presente. Si mide un grado más o un grado menos, esto ya no sería un radián. También podemos decir que, como ves, la apertura de nuestro ángulo, en este caso, se trabaja como el radio de nuestra circunferencia. Y lo que estaríamos midiendo dentro de nuestro arco en el radián es la cantidad de veces que cabe nuestro radio dentro del arco de la circunferencia. Entonces también podemos ver el radián como la cantidad de veces que el radio de la circunferencia cabe en este arco marcado en color rojo. El círculo trigonométrico es un círculo que se construye sobre nuestro eje cartesiano, nuestro plano cartesiano que ya conocemos, con el eje de las X o el eje de las abscisas llamado X y el eje de las ordenadas llamado Y, donde el centro de nuestro círculo será el centro de nuestro plano cartesiano. El radio originalmente de nuestro círculo trigonométrico es de una unidad, es decir, que del centro al arco hay una unidad. El círculo, al estar sobre nuestro eje cartesiano, se ve dividido en 4 partes. La primera parte, que se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, que es la segunda parte, nuestra tercera parte lo llamaremos tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Es decir, que divide a nuestro círculo en 4 partes iguales a las que llamaremos cuadrantes. Con esta flechita que tenemos aquí, a la que llamamos ángulo de apertura, vamos a identificar de ahora en adelante todas las aperturas que podamos realizar sobre nuestro círculo trigonométrico. En nuestro círculo trigonométrico tenemos representado nuestro radio, un radio que tenemos aquí representado, y una flecha curva con el nombre de alfa que nos está indicando los grados que tuvo la apertura desde el origen hasta el punto en donde se encuentra. De aquí en adelante vamos a trabajar
con este tipo de representaciones donde si nos piden ubicar algún ángulo dentro de nuestro círculo trigonométrico, nosotros con ayuda de nuestro transportador, debes tener uno a tu alcance de ahora en adelante, vamos a poder conseguir cuál será la apertura dentro de nuestro círculo trigonométrico, es decir, cuántas veces se puede dar vueltas dentro de nuestra circunferencia dependiendo de los grados que nos estén solicitando. Representaremos con esta flechita y con los grados que nos pidan representar en el momento. Ahora, chicos, vamos a trabajar la interpretación que se le da a los ángulos en nuestro círculo trigonométrico al momento de representarlos. En este primer caso, si es un ángulo positivo, debe girar en sentido antihorario. Es decir, que si nos piden representar algún ángulo, alguna apertura de un ángulo dentro de nuestro círculo trigonométrico y este es un ángulo positivo, por ejemplo 90 grados, 45 grados, comenzamos desde el origen que es 0, justo aquí, y vamos a ir en sentido antihorario. Bien, de esta manera estaremos representando un ángulo positivo, pero si el ángulo es negativo, debe girar en sentido horario, es decir, en el giro usual de nuestras agujas del reloj. Cuando tenemos que representar un grado negativo, por ejemplo, menos 45 grados, comenzamos también desde origen, pero vamos a representarlo de manera horaria. Así como podemos representar ángulos, también podemos representar ángulos escritos en radianes. Más adelante vamos a ver las transformaciones básicas de grados a radianes. Yo tengo medidas como 180 grados, 60 grados, 30 grados, 90 grados. También puedo tener esas medidas escritas en radianes. Ahora vamos a trabajar los ángulos principales que se notan en nuestro círculo trigonométrico. Pero antes de comentar los ángulos exactamente, vamos a hablar acerca de los giros. Al representar algún grado, estamos representando los giros que puede dar dentro de nuestro círculo trigonométrico. En este caso, un giro completo a nuestro círculo trigonométrico equivale a 360 grados, que es la medida que tiene una circunferencia o un círculo en grados. Decimos sexagesimales porque es el sistema en el que se trabajan, en este caso, los grados que son representados con este símbolo y vamos del 0 al 360 dentro de una vuelta en una circunferencia o dentro de un círculo. Y un giro en radianes será igual a 2pi radianes. Es decir, que 2pi es la equivalencia en radianes de 360 grados. Es lo mismo decir 2pi que decir 360 grados en grados sexagesimales. Ahora, chicos, una vez que ya sabemos a lo que equivale un giro tanto en radianes como en grados sexagesimales, podemos trabajar los ángulos en nuestro círculo. Es decir, si los ángulos están en positivos, nosotros en nuestro círculo lo vamos a ubicar de la siguiente manera. 0 en el punto origen, 0 grados. Luego, si hacemos un giro, recuerda que estamos trabajando como los radianes en ángulo central, como las agujas del reloj. Comenzamos, damos un giro de 90 grados y aquí lo tenemos. Llegamos a 90 grados, seguimos girando, llegamos a 180, luego a 270 y por último volvemos a llegar al origen pero dando 360 grados. Es decir que de forma antihoraria nuestros grados van a estar en positivo, empezando con el 0 y sumando de cuadrante en cuadrante 90 grados en cada eje, hasta llegar a 360 grados. Si nuestros ángulos están en sentido horario, significa que son negativos, porque los vamos a ubicar en forma horaria, es decir, como las agujas del reloj usualmente giran, comenzando desde el origen 0, pasando por menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 grados y menos 360. Es decir, básicamente igual que en el sentido antihorario, solo que esta vez vamos a ir desde el origen hacia abajo y llegamos nuevamente al origen, pero dando menos 360 grados. Entonces, si vemos que un ángulo es negativo, empezamos con el 0 desde aquí
y comenzamos a bajar de 90 en 90 grados negativos hasta llegar a menos 360 grados. Es importante que todo esto lo coloques en tus apuntes para que siempre lo tengas al alcance. Bien chicos, entre las equivalencias importantes que vamos a tener entre grados y radianes serán las siguientes. 360 grados equivale a 2pi, 180 grados equivale a pi, 90 grados equivale a pi medio, 60 grados equivale a pi tercios, 45 grados a pi cuarto, 30 grados a pi sextos, 0 grados equivale a 0 radianes y 270 grados a 3 pi medios. En este caso es importante que anotes todas estas equivalencias en tu cuaderno porque te serán de gran utilidad cuando vayamos a la parte práctica del tema. Hasta el momento es importante que tengas muy claro lo que ha significado la parte teórica para poder ingresar a los ejercicios. Lo que queremos decir con esto es que la representación en radianes se va a representar con el símbolo pi, que lo conocemos también como 3,14 aproximadamente. Cuando nos pidan transformar o trabajar en radianes, sabemos que debemos trabajar con pi. A cada uno de ellos se le llamará, por ejemplo, 2pi radianes, porque el radianes será nuestra medida principal. Sin embargo, cada una de ellas representadas con pi serán nuestros radianes, a excepción del 0, porque 0 significa que no hicimos ninguna apertura. Entonces 0 grado equivale a 0 radianes. En este apartado quería aprovechar de mostrarles cómo se veían los radianes representados en nuestro círculo trigonométrico en forma antihorario y en forma horario. Es decir, que en este caso no trabajaríamos con 0, 90 grados, 180, 270 y 360, sino que un giro, ya lo vimos, equivale a 2pi. Entonces, si nosotros comenzamos desde 0 en los radianes, en sentido antihorario tenemos pi medio, que sería la representación de 90 grados, luego tenemos a pi, que sería la representación de 180, luego seguiríamos con 3pi medio, que sería la representación de 270, y por último llegaríamos a 2pi, que sería la representación de un giro completo, en este caso 360 grados. Y en forma horaria trabajaremos exactamente con la misma metodología que en grados sexagesimales.